Bueno, hola, ¿cómo están todos en este momento? Em, mm, Bienvenidos a todos. Hoy vamos a tocar el tema del miedo y el cuerpo. Entonces, guapa o guapo si eres guapo. Hola, sexy Candy. Listo, entonces vamos a invitar a Roberto, que ya está aquí. Hola. Ay, ¿Sí ¿sí me me oyes? oyes? Sí, sí te oigo. Ven, ¿Qué me hago tal? más así para verme entero. Muy bien, creo que hoy, no mentiras, no lo creo. Ahorita Alejo, entonces, A ver, no te oí que no se cortó. espérame, miro acá. Ay, no puedo salirme de Instagram. Bueno, Alejo viene y nos acompaña ahorita. Ya está Ah, acá qué bien. incluso. Ven y lo dejamos entrar. Nice. Vamos a hacer un live ¡Qué con Alejo. sorpresa! Sorpresa. Nice, sí. Hola, Alejo. Qué gusto. ¿Cómo estamos? Robert, tiempo sin verte, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿A ustedes qué tal? Qué gusto verlos Muy a los bien, muy dos. bien. Sí, antes no se podía, tres, ¿no? Sí, no, me encanta. Qué bien. ¿Qué tal de nuevo? ¿Qué hay por allá en Colombia? Muy bien. ¿Sí? Un poco Sí, de por frío, acá. pero bien. Sí, sí, por acá llovió harto, entonces a mí también me alegra. También para el final vamos a estar con Alejo en el último live del mes. Entonces, súper chévere que Qué Alejo pueda bueno. estar acá. Sí, genial, me encanta. Bienvenido. Para este frío una aromática. Ándale. Se antoja yo con mi agua. Salud. Mm. Bueno, Y yo quiero cuéntenme, también, yo quiero presentar un no, poquito a dime, dime. Alejo. Sí, quiero Sí, presentar un adelante. poquito a Alejo, eso que como casi no sale así en imagen, pero Alejo es el creador de Chaman, que nos cuente también un poquito, que en el anterior en el que estuvo, no había contado, pero que nos cuente desde cuándo ha estado Chaman, cómo empezó un poquito, aprovechemos un poquito de esto, ya que estás aquí. Sí. Cuenta, cuenta. Chaman, Chaman lleva un poco más de un año como idea, como iniciativa, yo creo que en mi espíritu y corazón 43, digamos 42 después del año de nacido, yo creo, porque ha sido una búsqueda, es una búsqueda, eh, la búsqueda de una vida más plena, ¿no? Y yo creo que yo he sido una persona exitosa y en nuestra cultura me puedo considerar una persona exitosa, pero sentía que algo no estaba completo y todavía lo siento muchas veces, ¿no? Que hay algo que todavía falta, que hay una búsqueda, que hay una necesidad de algo más, un vacío ahí. Y después entré dentro de todas estas búsquedas, pasando por psiquiatras, psicólogos, todo, coach, pues ahorita estoy en la escuela de Gestalt de transformación humana. Digamos que ahí empieza también un camino, algunos lo llaman el camino del héroe. Eh, yo lo estoy llamando el camino del viaje al interior, que eso es chaman, es viajar al interior, ese camino de encontrar el chamán que todos tenemos adentro, ese chamán que es capaz de curar todas las heridas, el chamán que es capaz de sanar a los otros y de hacernos vivir una vida más plena, de encontrarnos a nosotros mismos. Yo estoy en esa búsqueda, yo por eso le digo a Dumar que a mí incluso a veces me da un poco de vergüenza salir porque yo todavía estoy en esa búsqueda y me cuesta trabajo decirle a la gente y expresarle cosas cuando apenas estoy yo entendiéndolo, pero creo que es parte de ese camino en los que todos estamos andando, los que estamos aquí, los que estamos en WhatsApp, los que visitamos la Ujú. página, estamos en eso y creo que es una búsqueda, yo no sé si algún día se termine, pero por lo menos se va uno acercando. Lo que me ha pasado y ya empiezo a compartir cosas de la charla hoy es,
¿qué sentido que estoy viajando más liviano? O sea, muchas veces eso nos lo dicen, lo repiten en los libros, y hay un libro de Anthony de Melo que tiene que ver con eso, pero después de terapias, de más de un año ahí en transformación humana, como que por fin dije, uy, siento como menos peso aquí en los hombros, como que me liberé un poquitico, como que la tensión del estómago ya no es 10 veces al día, sino 8, ¿cierto? Entonces como que sentí que hay una pizquita de viajar más liviano, entonces creo que ese es el camino que Chamán quiere para todos, y es como a través de compartir entre todos, de gente como Robert que vamos más adelante en ese camino, pues nos transmite y nos enseña y nos comparte cosas que nos van a servir para andar, para encontrarnos, de nuevo, yo lo que digo, este es el camino del viaje al interior, el viaje más importante que debemos emprender en nuestras vidas. Y ese viaje nos va a llevar a encontrar ese chamán que todos nos llevamos adentro, que nos ayuda a sanar, el sanador. Todos tenemos ese sanador adentro. Entonces, esa es la historia de chamán. Y después me encuentro con personas lindas como Dumar, y hay muchas otras personas en este camino, y varias de ellas ya han compartido acá. Y bueno, Dumar ha reflejado todo lo que chamán es, y se ha entregado mucho a este proyecto, y lo ha sacado adelante también. Es clave en esto. Dumar ha sido clave en esto. Muy cierto. Y totalmente de acuerdo. Y después me encontré con Robert también, que lo mencioné, pero a Robert fue un contacto de una aplicación que uso para meditar. Y bueno, mire, aquí estamos. Ya varias veces Robert estaba aquí invitado, y muy pronto vamos a lanzar el curso de meditación con Robert a través de Chamán. Estamos un poquito atrasados ahí, la página se nos ha atrasado de cursos, pero ya creo que estamos viendo la luz al final del túnel, y muy pronto va a estar ahí. Y en el tiempo también, ya tenemos el curso de Julia montado en el tiempo, después se los compartimos. Entonces, bueno, ese es el camino que quiere Chamán, como hacer que mucha gente pueda enterarse de esto, y empezar a cuestionarse, y de pronto alguna cosita que sembremos. Ujú. Sí, es muy hermoso lo que dices, Alejo. Siento muy bonito. Y es como que me toca volver a ver el live y anotar todo lo que dijiste, porque es muy hermoso. Y siento que Ya lo tiene sabes, que ya lo ver, sabes. y me llega mucho esto, es que me quedó algo resonando mucho, y es poder ir con el equipaje más liviano, como que precisamente llevamos una vida de miedo, en donde aparte de que vivimos con miedo, vivimos con un montón de emociones que no nos sirven y que nos generan un montón de cosas en el cuerpo. Aparte de eso, vivimos pesados y seguimos tomando la misma decisión de caminar con miedo. Cuando está este camino, ¿no? Que queremos empezar, que estamos intentando abrir en Chamán, ¿no? De venga, por aquí está el presente, por aquí está la sanación. Ujú. De las cosas que he encontrado es que yo creo que todos podemos hacer ese ejercicio. Invito a la gente que haga ese ejercicio alguna vez, y se sienta un poquito más consciente de su cuerpo, y se va a dar cuenta que está así, ¿no? Yo me he encontrado que a veces estoy como con la cara así, como que uno dice, uy, no me había dado cuenta de eso, como que ayuda un poco. Yo me encuentro a veces así. Los que les decía, ya no son 10 veces, sino 8, pero bueno. Ahí va la cosa. Qué bueno. Pues mira, lo de chamán a mí me fascina, que puede uno meterse a la hora que sea y vas a encontrar algo de sabiduría, alguna frase, algún mantra, algo que te pueda servir, y eso me encanta. Y gracias por la oportunidad de estar aquí, porque de verdad que el trabajo que hacen es impresionante los dos, y que es casi de todos los días. A mí me impresionan bastante, así es que gracias. Y con respecto a lo del miedo, pues es una... Yo desde que empecé, te voy a decir, desde que estaba chico, que empecé a leer lo del Zen y eso, me empezó a interesar mucho, pero me empecé a dar cuenta como que los maestros de Zen siempre te dejaban tareas, pero que sabías que te iba a dar miedo hacerlas, o sea, como que iban en contra de lo que uno es, ¿no?
porque eso es lo que uno necesita a veces, es como enfrentar sus miedos. Entonces en el Zen la frase que siempre se usa es que hay que agarrar al toro por los cuernos. Entonces siempre, o sea, desde el principio te sientas a meditar en la muerte, que es uno de los miedos más grandes que tenemos en la vida, ¿no? Que algún día nos vamos a morir. La mayoría de la gente se la pasa la vida usando drogas, tomando alcohol, viéndose a fiestas para no pensar en eso, o sea, porque nos da pavor pensar que algún día vamos a desaparecer de esta tierra, ¿no? Y qué va a pasar, y hay veces que también nos metemos en la religión o en otras cosas para sentirnos un poquito mejor, decir, bueno, cuando me muera voy a ir al cielo, y piensa uno eso porque eso es lo que te dijeron, pero realmente a veces no lo sabe uno hasta que no tiene la experiencia, como decías tú, de entrar hacia adentro y verlo realmente quién es uno mismo y realmente quitar muchas de esas ideas que a veces nos dan y realmente ver, ¿verdad? Si existe un cielo, qué bueno, y si no, pues también verlo. Si va uno a reencarnar, pues va a reencarnar, o qué es lo que va a pasar, ¿no? Realmente. Entonces todo un camino. La mala noticia es que esto no se acaba, aunque uno ya llegue a cierto nivel, después continúa y a veces salen más preguntas y uno va avanzando más y dices, chin, yo pensé que ya era esto y no, ahora hay más y ahora descubro que hay más emociones y muchas cosas. Por ejemplo, las emociones son vibraciones, ¿no? Entonces el miedo es una de las vibraciones más bajas que existen. Como yo lo veo, es como, y es lo que voy a explicar ahorita un poquito más, pero es como que es algo más físico del cuerpo. O sea, el cuerpo es el que le da miedo, ¿no? Y de cierta forma, ahí les va. Hace poco estaban unos científicos viendo a ver si podían saber qué tan viejos eran las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la idea que había antes es de que cada 7 años nuestro cuerpo se salen las células nuevas y ya hay una nueva persona que tienes enfrente de ti. Pero ahora, querían ver si eso era cierto o si hay partes de nuestro cuerpo como el hígado o el corazón o el cerebro que tienen más tiempo que otras, ¿no? Entonces, una de las cosas que encontraron es que por medio de unos exámenes que hicieron del aire, de que a veces uno respira el aire, hay ciertas partículas en el aire que salieron cuando estuvieron haciendo unas bombas nucleares, probando, ¿no? Unas bombas nucleares aquí en Estados Unidos, y ese aire se respiraba. Y entonces desde que empezaron a hacer las pruebas de ese aire, esas partículas se quedaban en las células. Entonces al estar checando qué tanta cantidad de esas partículas había en cada célula del cuerpo de una persona, se daban cuenta qué tan grande, qué tantos años tenía esa célula, ¿no? Y total, para no hacerse las larga, las células que encontraron que tienen la edad de nosotros, o sea, las células más viejas del cuerpo son las células del cerebro reptiliano, que es la parte donde tenemos el miedo. Entonces a mí se me pareció muy interesante eso porque ahí, el miedo de cierta forma nos sirve para sobrevivir. O sea, es un mecanismo de supervivencia de si hay algo que me va a afectar, o le corro o me pongo a pelear, ¿no? O sea, se prende ese sistema de que todo el cuerpo lo tenemos. Y es lo más viejo porque entonces ahí se graba esas experiencias que hemos tenido. Y es el miedo que a veces tenemos para ciertas cosas, pero lo interesante es que esto, o sea, nos queda para toda la vida. O sea, un miedo, por ejemplo, desde chicos, cuando tocamos una vela o un fuego, ya sabemos que eso quema, ¿no? Entonces nos alejamos de eso y ya no queremos sentirlo más y queda ya grabado. Pero es en esa parte que son esas células que son las más viejas que tenemos, que se puede decir que tienen más experiencia y que de cierta forma nos están protegiendo. Si no fuera por el miedo, pues nos quemamos en cualquier momento y ya no existimos más, ¿no? Entonces sirve de cierta forma. El problema es cuando traemos miedo todo el tiempo y se sigue, y el estrés, ¿verdad? De que nos vaya a pasar algo, que no va a haber dinero, que tenemos ya el estrés de la sociedad, de todo lo que está pasando. Entonces eso nos enferma y con el tiempo nos empezamos a sentir mal. Los latinos, por ejemplo, somos más propensos a la diabetes precisamente porque somos más unidos, fíjense. Hace años mi papá le dieron unas clases porque era prediabético para evitar la diabetes, y yo me pusieron a ir con él porque según como familia te ayuda más, bla, bla, bla. Total, al estar en las clases resulta que por ser latinos
nos preocupamos más por nuestra familia, por nuestros hijos, por todo lo que va a pasar, y a veces esa preocupación o ese miedo nos enferma y nos causa más diabetes. Entonces tenemos más diabetes porque nos preocupamos más, porque queremos más a nuestra familia. Y en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en donde yo vivo, la cultura es de que a los 18 años ya sales de tu casa y ya nadie se preocupa por ti, y se ven tal vez 1 o 2 veces al año si es que es una familia unida. De ahí en más, si no, ya no se ven. Entonces es como que pueden estar sin verse por años y no se preocupan. Pero los latinos, unas 3 horas que salimos de la casa, ya nuestra mamá ya está como ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Estás vivo? Bla, bla, bla. Entonces ese miedo ahí está enfermándonos constantemente, ¿no? Entonces la idea de hoy de meditar, a lo que voy con todo esto, es de que el cuerpo es una parte de nosotros, pero no somos nosotros. Nosotros somos un espíritu que vive en un cuerpo, y usamos este cuerpo para guiarnos en este mundo, ¿verdad? Físico. Y si uno aprende a meditar, a soltar un poquito el cuerpo, puede uno soltar esos miedos también. Puede uno también aprender a vivir más en el presente. Y en el presente realmente hay menos enfermedades, hay menos estrés, menos cosas, cuando uno puede estar realmente y soltar el pasado, porque el pasado es lo que nos enferma. El estar pensando en las cosas que nos hicieron de niños, en los traumas, en el que nos violaron, en todo lo que ya hemos hablado en el pasado, pero el chiste es cómo puede uno soltar eso, sabiendo que están impregnado, ¿verdad?, en esas células del miedo que tenemos. Entonces es como aprender a tener más control sobre lo físico, sobre el cuerpo. Entender también, como decía hace rato, que las emociones son vibraciones. Entonces cuando está uno vibrando bajo, es cuando está uno como siendo más cuerpo. Cuando está uno vibrando en la parte divina, en la parte espiritual, es menos cuerpo. Entonces hay menos enfermedades, nos preocupan menos las cosas, nos sentimos mucho mejor. ¿Okay? Y ya antes de empezar la meditación, una de las historias que me fascinan es de que está un maestro zen y trae a su estudiante, le dice: a ver, agárrate este vaso con agua, y le dice: a ver, ahora ponle un puño de sal al agua, ¿no? Entonces ya le pone la sal y le revuelve. Y entonces le dice: ahora tómate un trago. Se lo toma y le sabe todo amargo, ¿no? Dice: esa agua no se puede tomar. Y entonces el maestro le dice: ok, ahora vente para acá. Y se van a un lago y se meten al lago. Y le dice: agarra este puño de sal, lo pone en el agua del lago y lo revuelve. Y le dice: ahora tómate un vaso de agua del agua del lago. Se la toma y no pasa nada, no siente nada. Entonces ahí se acaba la historia. La moraleja es de que cuando uno está como del tamaño de un vaso, ¿verdad?, como un contenedor, la sal, que es como el dolor o el miedo, nos afecta más que cuando estamos del tamaño de un lago, ¿verdad? Los miedos siempre van a ser los mismos. El dolor, el estrés, todo lo físico siempre va a ser lo mismo, porque uno ya sabe que se va a morir. Uno ya sabe que las familias tienen problemas, que las relaciones se terminan, todo lo que puede pasar. Sabemos que el dinero no es para siempre, sabemos que lo material es lo material, pero cuando uno es espiritual y se da cuenta que uno es eterno, es como ser ese lago, ¿verdad?, donde nada te afecta, y le puedes poner el mismo puño de sal y no pasa nada, se desvanece. Entonces uno como espíritu realmente no siente, no tiene dolor, no tiene estrés, no tiene nada de eso. El cuerpo sí, el cuerpo se enferma, el cuerpo se hace viejo, el cuerpo se enoja, el cuerpo tiene problemas con otras personas, el cuerpo se pone gordo, el cuerpo se pone flaco, el cuerpo está feo, el cuerpo está bonito, pero el espíritu no. El espíritu no tiene forma, el espíritu no tiene sexo, el espíritu no tiene nada, realmente no existe, pero a la vez lo es todo. Y eso es lo interesante del Zen. O sea, cuando uno practica el Zen, está practicando el ser ese todo. Es como regresar a la fuente, al todo lo que estabas hablando hace rato, Alejo, y de darse cuenta de eso, y que uno es eso, ¿verdad? Y nadie te lo puede quitar, porque es algo que tú experimentas, y cuando te das cuenta, muchas cosas desaparecen. Cuando realmente te das cuenta que eres un espíritu, el miedo desaparece, ¿ok? Y eso
todo lo que he estado hablando es lo que le llamamos el ego. O sea, el ego realmente es el cuerpo. El cuerpo es el que se siente que necesita un estado social, el que necesita un nombre, el necesita ser alguien en la vida. El cuerpo es el que necesita ser amado, el cuerpo es el que necesita, o sea, esas necesidades de la comida, de tener casa, de todo lo físico, ¿no? Y lo material. Y cuando no lo tenemos nos sentimos mal porque, híjole, es que nadie me quiere, es que no tengo eso que quiero, es que no tengo suficiente dinero y como no tengo suficiente dinero ya no valgo, ya no soy suficiente esto, lo que sea, ¿no? Pero todo eso es el ego. Entonces mi maestro en Japón siempre decía que hay que romper el ego y para romper el ego hay que sentarse, meditar y aunque te duela, ¿verdad? A veces, híjole, el dolor es tremendo, pero lo aguantas y lo puedes superar y eso ya es como tener control. Y al tener control de las emociones, de lo que te pasa, ya puedes tú después controlar tus pensamientos, puedes también controlar otras cosas a tu alrededor, pero lo más básico que necesitamos controlar siempre es nuestro cuerpo. Eso es lo número uno, ¿ok? Hasta ahorita, cualquier pregunta, comentario, ¿qué piensan? Pues eliminaste muchas de mis preguntas con todo lo que dijiste. Sí, como que hice un checklist así. A ver. Y por acá dicen algo muy importante, ¿sí? Que es como, digamos, tú nos llevaste súper profundo porque es eso, cuando estamos en esa conciencia, claro, es mucho más fácil ver el dolor desde ese espacio. Uh-huh. Y entonces acá dicen como claro, soltar al cuerpo sin dejar de honrarlo, dado que es nuestro vehículo en esta tierra. Entonces sí quería como un poco, porque es que yo también inicié todo este camino en el No Vedanta y en el yo no soy mi cuerpo, yo no soy mitad, ¿sí? Yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis emociones. Igual como que mi vida seguía igual de mal, ¿sí? Era como, no había ninguna como integración. Y cuando llegué a transformación humana, integrar al cuerpo y decir, Alexander Lowen decía mucho, yo soy mi cuerpo, ¿sí? Poder integrarlo en ese océano de conciencia infinita, para mí está siendo un viaje hermoso, como también, como habitarlo, ¿no? Está siendo muy hermoso. Yo como lo veo es como que tienes, o sea, es tu herramienta que tienes para o sea, tienes el espíritu, tenemos la mente que es como el control remoto que tiene el espíritu para controlar el cuerpo y por medio del cuerpo uno es como si uno se hiciera adicto a las emociones, a las sensaciones, por eso uno siente dolor, siente placer, o sea, todo lo que sientes y no sé, me imagino que ya vieron la película de Soul, ¿no? De Pixar. Hay una escena donde tiene una pizza, ¿no? Entonces trata de oler la pizza y no la puede oler, o sea, y el otro le da una cachetada y no siente la cachetada tampoco. Entonces así es el espíritu, no siente nada realmente, pero entonces necesitamos el cuerpo para poder sentir y experimentar. Entonces, si este cuerpo, esta herramienta que tengo no la cuido, obvio que voy a tener problemas. Si sube de peso, pues después me voy a tener problemas y no voy a poder durar más años disfrutando de las cosas que me gustan. Entonces, para mí es importante el mantener un balance en lo físico, obviamente cuidarlo, pero a la vez te digo, es como tener, como usarlo como una herramienta, ¿no? Cuando hay placer me lo pongo y lo voy a experimentar al máximo. Cuando hay dolor me lo puedo quitar un poquito y me puedo separar un poquito del dolor para no sentirlo, ¿verdad? Cuando tengo alguna cosa que me da miedo, o sea, el miedo es una cosa que como ya dije, o sea, se va a quedar. Y por ejemplo, si vas a dar una plática y tienes miedo de que lo vas a dar, el miedo va a seguir, o sea, no se va a quitar, aunque des 1000 pláticas, pero lo puedes mantener un poquito bajo control y tal vez, o sea, mover las cosas en tu mente para que no te dé tanto miedo, pero mi punto es que hay cosas que te van a dar miedo. Yo, como dije al principio, o sea, siempre me he imaginado como un maestro que me va a decir, mira, vas a hacer esto y siempre hago cosas que tengo miedo, ¿no? Que me den pavor. Entonces, una vez me aventé de un avión, otra vez me puse aretes porque dije, ¿qué puedo hacer yo que nunca haría? Ponerme aretes. Yo, un hombre con aretes, yo decía, ¿qué es eso? Y una vez lo hice, ¿no? Me quité el miedo de eso. Hablar con una persona en un lugar, casi siempre por un tiempo, me puse la meta de hablar con la persona más bella
que encontraba en cualquier fiesta o lugar que fuera, para quitarme el miedo. Y nunca se quitó, pero lo que sí pude es aprender a hacer el ridículo. Otra vez me metí en una clase de canto por 6 meses y estuve haciendo el ridículo 6 meses enfrente de una clase de 50 personas. Nunca aprendí a cantar porque no sé cantar, no es algo mío, pero yo quería, o sea, aprender. Ahí aprendí que no nací para cantar, pero a la vez al poder cantar en público y hacerlo terrible, no hay nada más que te dé miedo después de eso. O sea, es así. Pero mi punto es que ya que uno aprende a diferenciar las cosas, lo puedes usar como una herramienta. Decir, ok, ahora voy a disfrutar de algo placentero, me la voy a poner y voy a hacer cuerpo un rato, ¿no? Y después voy a hacer algo como aventarme de un avión, me voy a exteriorizar un poquito mientras me aviento del avión y ya que esté en la parte agradable, tal vez de cuando está el viento tocando tu cara, ahí me vuelvo a meter. O sea, como tener más control y la vida se vuelve un poco más placentera. Y eso pienso que puede servirles. Obviamente siempre yo pienso que todo es importante, no existe algo que no sea importante. El cuerpo, o sea, es una creación también que es impresionante y por eso digo siempre que hay que cuidarlo, hay que hacer las cosas para que esté bien, darle su alimento, hay que darle su sueño, ¿verdad? Porque eso también es muy importante. Y si uno se cuida, va a hacer que pueda disfrutar mejor de las cosas, ¿no? ¿Qué tal? Dime. También pienso que no sé en qué momento nos pintaron el cuerpo como algo externo y como algo malo en muchos casos, ¿no? Entonces, el cuerpo es como la parte mala, incluso cuando uno hace ejercicio, voy a cuidar mi cuerpo para verme bien, pero a veces le tiro duro, y entonces le tiro duro a mi cuerpo, y entonces voy a correr más hasta que ya me duela. Y el cuerpo es muy sabio y lo olvidamos, ¿no? Hay millones, trillones de células y cada uno podría tener su inteligencia, y es lo que dicen en algunos casos en el tema de bioenergética y todo, y es cómo oír nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es muy inteligente. Entonces a veces nos vamos a la cabeza y voy a hacer una dieta, pero no estoy oyendo a mi cuerpo. Entonces uno con muchas ganas de comerse, no sé, un pan, una harina, y no oigo a mi cuerpo y no rebajo de peso porque precisamente no les estoy yendo en contra del cuerpo. Entonces, por un lado, a veces quiero tirarle muy duro al cuerpo y voy a hacer ejercicio, pero en sí no lo estoy haciendo para el cuerpo, sino para la cabeza, porque mi cuerpo quiere otra cosa. Mi cuerpo también quiere disfrutar. Yo estoy intentando entrar en eso porque yo hago ejercicio, pero muchas veces hacía eso, como que me doliera y voy a correr mucho y no importa que después me esté doliendo. Y es más bien como ir también con mi cuerpo, que hace parte de mí, oírlo y disfrutarlo, que es muy inteligente, ¿no? El cuerpo es muy inteligente y nos lo han vendido como no, lo que es el cerebro y no lo que sentimos acá. Sí, realmente una de las cosas que yo tuve así como la gran iluminación del cuerpo es de que el cuerpo no nada más el cerebro aprende, sino que está conectado el cerebro a todas las partes del cuerpo. Entonces todo el cuerpo es como ¿cómo te diré? Como unos sensores que tenemos para experimentar el mundo, ¿no? Entonces todo aprende, las manos aprenden, los pies aprenden, todo es inteligente en el cuerpo. Por eso cuando uno toma alcohol o drogas, a veces está uno dañando ese cableado y esas cosas. Pero para lo que acabas de decir, cuando me acordaste, cuando yo empecé esto hace más de 30 años, la meta era como dejar de ser esclavo del cuerpo, ¿no? Porque uno cuando se mete en el cuerpo te manda y a veces uno hace lo que el cuerpo dice. Y es cierto, o sea, en el cuerpo hay muchas células y si cada célula te está diciendo que quiere hacer una cosa y luego otra, no hay un líder, ¿verdad? Que diga, vamos a dirigir este cuerpo a que haga esto, a que haga lo otro. Entonces, por muchos años esa era la meta, era ser rígido y sí, levantarse a las 3 de la mañana y meditar horas y horas y esto y lo otro. Y sí se libera uno de muchas cosas y puedes tener mucho control. Esa es de hecho la cultura japonesa es así, de que muy rígida, ¿no? Pero años después lo que descubrí, gracias a los tibetanos, es de que no debe ser uno tan rígido y que en vez de ser como
como alguien que está como un militar, exacto, como un general que le está dando órdenes al cuerpo, que para mí lo mejor es como hacerte amigo del cuerpo, ¿no? Y que tu cuerpo sea tu mejor amigo y decir, ok, ahora vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Y lo escuchas y dice el cuerpo, sí, vamos a hacerlo, o no lo vamos a hacer porque ahorita no me siento bien, me duele esto. Perfecto, te duele esto, vamos a tomar un descanso entonces y vamos a hacer acuerdos y llevarnos un poquito mejor en vez de, como decías, de que voy a hacer ejercicio hasta que ya no pueda más, ¿no? Y eso pienso, o sea, a mí me ha servido más, tal vez es otra manera de pensar, pero te digo, todavía puedo, o sea, porque a veces sí hago los entrenamientos rígidos, pero también puedo tomarme una semana de no hacer nada y me la paso genial. Entonces es como tener lo que he aprendido es no apegarse a una manera, sino que hay muchas formas de pensar y hay que probar, o sea, si una te funciona más, que bueno, pero después prueba otra, o sea, no te quedes con esa porque después ya no aprendiste otra nueva y tal vez habría otra más mejor que te pueda servir y tal vez un día descubra que hay otra forma diferente de hacerte amigo de tu cuerpo. Tal vez, pero el chiste es ir probando y te digo, verlo como herramientas que uno puede usar y decir, en este momento, ¿qué necesito? No, pues necesito levantarme a las 3. Bueno, me voy a poner el del coronel de general. Necesito relajarme. Ok, pues me voy a poner el de no hacer nada, de hacer la hueva, ¿no? Y lo voy a hacer. Y ya, o sea, y lo haces y te sientes, o sea, como que es como llevársela un poquito más ligero, pienso, ¿no? Sí, a mí me llega el tema de los choques eléctricos, ¿no? De este miedo de la diferencia de que yo vaya en la calle, lo vuelvo a decir, la diferencia de que yo vaya en la calle, pase un carro y yo, pum, por un acto de reacción para salvar al cuerpo, haga así y mande el choque eléctrico. Esto lo dice David del Rosario, ¿no? Mande el choque eléctrico para poder salvarme de ese momento. Y otra cosa es yo estar todo el día, cada 5 minutos, pensando, hoy tengo live, hoy tengo live, hoy tengo live, y mandándole constantemente un choque al cuerpo de que tengo que estar alerta y que tengo que estar ahí constante, y en varias cosas, ¿no? De cómo quema la energía, y por eso adoro tanto la meditación, por eso soy un devoto absoluto de la meditación, porque acá dijeron por aquí alguien dijo un comentario que era como claro, está súper bien que seamos un espíritu y que seamos pero hay que pagar facturas, hay que hacer todo esto. Pero entonces yo me he dado cuenta que cuando suelto la historia de la factura, cuando suelto la historia de que voy a tener que estar en un live y a cambio de eso entro en un estado de conectarme con mi espíritu y dejar que el cuerpo entre en el espíritu, desde ahí como que todo se empieza a solucionar. ¿Sí? Porque desde el presente, o sea, es que en el presente uno puede solucionar mucho mejor la vida porque está presente. ¿Sí? Exacto. Es que es muy sencillo. Así es. Entonces, volviendo a los miedos, o sea, casi siempre cuando hay un miedo que nos está diciendo, como lo que decías del carro, te está indicando, hey, algo está mal, o te corres o prepárate a pelear porque algo viene, un peligro, ¿no? Entonces, el ejemplo que muchos dan es el de la fobia a las víboras. Entonces, uno ve una víbora y luego sale corriendo, ¿no? Pero en el momento que uno la ve, uno siente cómo la sangre empieza a pompear, o sea, el corazón se eleva, empiezan todos los latidos ay, no puedo pensar en la palabra, pero que empieza como a vibrar más y uno empieza como a prepararse, o sea, ponerse tenso. Hay ciertos sistemas que se prenden y en ese momento cuando uno corre, ¿verdad? Se va. Todo eso, cuando ya se desaparece el peligro, uno vuelve otra vez a sentir la normalidad y siente uno una tranquilidad, siente uno una sensación bonita de paz otra vez. Pero eso, al hacer eso, ¿verdad? Como sentimos un placer después de correr, hace que ese miedo a las víboras se aumente. Entonces cada vez que veas una víbora va a ser más grande el miedo porque ya le corriste una vez y la segunda vez se va a hacer más grande. Entonces vas a correr más porque ya sabes que después de correr te sientes mejor. Entonces eso aumenta el miedo. Entonces el miedo se hace más grande con el tiempo. Cada vez que uno corre, le corres a algo, más te va a dar miedo eso.
Fíjate. Y lo curioso, para que pase lo contrario, tiene uno que enfrentar ese miedo. Entonces, lo que se usa mucho en la psicología, que es lo que me enseñaron a mí, es de lo que le llaman no me acuerdo el nombre, pero es básicamente poco a poco, gradualmente ir quitando el miedo. Entonces lo primero que se puede hacer para quitar el miedo a las culebras es agarrar una foto de una culebra, ponérsela enfrente y poder estar enfrente de ella meditando, ¿verdad? Y no sentir cómo se eleva la emoción, ¿verdad? Si lo está sintiendo uno, sentirlo y enfrentarlo, ¿verdad? Y ver que sienta uno con mindfulness y atención en eso que está sintiendo en ese momento y enfrentar ese miedo por lo menos en una foto, ¿no? Y ya que uno pueda enfrentarlo, entonces el segundo paso es tocar esa foto y decir, puedo tocar la foto de una culebra y ya la toco, ya siento como que se me eleva todo, se me ponen los pies de chinos y no puedo, confrontar eso, pero voy a tratar y lo hago hasta que pueda sentir esa paz. Lo que hay que mantener en mente es que no se puede sentir miedo si está uno relajado. ¿Okay? Son estados diferentes. Entonces, cuando uno siente miedo es un estado, cuando uno se siente relajado es otro estado. Entonces, si logramos sentir relajamiento cuando está la foto de la víbora, entonces podemos empezar a sentir esa paz. Ya que logramos con la foto tocarla, sentirla, hasta romperla y no pasa nada, entonces ya nos metemos en un cuarto y tal vez en una esquina alguien puede tener una víbora y la puede sostener en sus manos y tú del otro lado del cuarto igual sientes esa sensación, a ver hasta cuándo puedes sentir esa paz nuevamente, meditas en eso, te puedes salir del cuarto un ratito pero luego regresas hasta que puedas confrontarlo y ya que puedas estar. Y poco a poco se va uno dando un paso más, otro paso más, hasta acercarse cada vez más, a estar en contacto y ya estar enfrente de la víbora. Y cuando ya está uno enfrente de la víbora, híjole, se puede sentir muchas cosas, pero ya que lo puede uno superar, ya no hay ningún problema después de eso, porque ya uno puede sentir esa paz. Ya que lo puedes sentir, ya puedes tocar la víbora, ¿verdad? Y ya que la tocas te das cuenta que no te pasó nada, no te moriste, no te mordió, asumiendo que está bajo control obviamente, pero la mayoría de las víboras no hacen nada, ¿eh? Y te digo porque he tenido muchas experiencias con eso. También yo tenía pavor a las víboras, pero de hecho una vez fui a un templo en Malasia de víboras, donde tienen víboras por todas partes y venenosas, pero las tienen para que vea la gente que no hacen nada, que no están ahí buscando nada más de hacerte daño, y tú puedes entrar y caminar a través de los pasillos donde están las víboras en todas partes y no te hace nada. O sea, pero uno tiene la idea que son malas y por eso uno reacciona de cierta forma y obvio, cuando uno manda esa energía a las víboras reacciona y también por eso se pone como se pone y a veces uno mismo está creando más esa situación. Entonces, el punto es de que uno puede ir disminuyendo eso y hasta que no lo venza uno ese miedo, no se va a quitar nunca. Y esto se aplica en cualquier miedo que uno tenga en la vida. O sea, y puede uno hacerlo si uno lo practica, pero y tiene que estar dispuesto, obviamente, a enfrentar el miedo, ¿no? ¿Qué tal? Yo ahí tengo varias cosas, ¿no? Es que me encantaría charlar toda la noche. Sí, ya sé. Me encantaría. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo quería decir como esta cosa de que tú nos abres una nueva posibilidad, ¿no? De caminar con el miedo, sobre todo en los momentos, como yo lo digo, en los momentos, como tú lo dijiste también, en los momentos en los que uno quiere explorar una nueva parte de la vida, una nueva zona, como abrirse a lo desconocido y decir, pucha, yo quiero botarme de un avión, pucha, yo quiero hacer un live, pucha, yo quiero dar una conferencia delante de todo el mundo. Y es como que nos das esta posibilidad de abrirnos y me llega esto de cómo podemos caminar con el miedo, cómo podemos... Uh-huh. Así es, caminar de la mano. y ayudarlo, y yo digo también como ayudarlo a disminuir, ¿no? De una forma bonita, como... No sé. Claro. Entonces vamos a hacer una meditación con eso, ¿qué les parece? Tenemos que 22 minutos, ¿no? Más o menos. ¿Está bien? Sí. ¿Algo que quieras decir, Alejo? Un poquito más. ¿Sí? Ok. No, lo único es que ni siquiera se trata de pelear y evitar el miedo, porque siempre va a estar ahí, ¿no? Y Uh-huh. muchas veces cuando queremos luchar contra el miedo más se nos despierta. Uh-huh. Yo les decía hoy a alguien esa frase porque yo creo que
en sí el estrés también tiene que ver con miedo, con lo que hablábamos de miedo a perder un trabajo, miedo a quedar mal, miedo a que la gente que va a decir si yo no estoy responsable en esta tarea. Y ese miedo empieza a crear estrés y empieza a crear fijación en el cuerpo y empieza a crear mala vibración. Y yo creo que la palabra que se me vino ahí con esta persona fue, no va a pasar nada, tranquilo, no va a pasar nada. Yo creo que eso es como parte del miedo. No va a porque muchas veces nos anticipamos a todo lo que va a pasar y eso es lo que nos alimenta ese miedo también, ¿no? Y entonces no va a pasar nada. Y eso es lo que a veces tal vez nos tenemos que decir, porque nos alimentamos de el futuro, de lo que pensamos que va a pasar y no va a pasar nada en muchos casos. Y si pasa no va a ser tan grave. Es difícil decirse eso y es difícil convencerse de eso. A mí me pasa, pero cada vez, digamos que la serpiente, cada vez uno va diciendo, oiga, sí, no pasó lo que yo pensaba. Y yo creo que la meditación y la relajación ayuda mucho a eso, al presente, porque el miedo está muy en el futuro, ¿no? Podría pasar. Así es. Ahora aquí está un comentario que dice, suena muy extraño lo que dices, aquí en la selva de Perú no hay víbora que no sea peligrosa o venenosa, son realmente mortales. Y eso no lo dudo, ¿eh? Sé que hay víboras muy, muy terribles. Yo el año pasado estuve en la India, me tocó ver cobras, todo, pero... lo que sí he visto, porque he tenido mucho contacto con víboras en muchos lugares, también estuve en las Amazonas el año pasado, es de que son animales que existen, pero si no los molesta a uno, no vas a tener problema. Te lo digo por experiencia. El problema es que a veces uno va y se mete en sus lugares y está uno, o sea, metiéndose donde no debe. Y claro, si molestas, claro que se van a defender, porque eso es moviendo el miedo. También les pueden tener miedo a uno. Entonces tiene uno que tener cuidado, obviamente no pisarlas, no meterse en donde no debes. Y por eso, o sea, hay que saber, ¿verdad? Que sí existe el peligro. Volviendo al miedo, o sea, por algo existe. Mi punto de todo esto es nada más aprender a no vivir y no ser esclavo del miedo, porque entonces ya no hace uno nada, nunca vas a salir a ninguna selva, no vas a ir a ningún lugar porque por el miedo a que te vaya a pasar algo. Entonces la idea es cómo puede uno superar eso y, como dices, caminar con el miedo, que es parte de la vida, pero no ser esclavo de él, sino usarlo como cuando se necesita para evitarlo, pero a la vez no ser esclavo de eso. Esa es la clave. Entonces vamos a hacer un ejercicio de meditación. Pónganse cómodos ahí donde están, la espalda recta, acostados los que quieran acostarse, como quieran estar más cómodos, cierren sus ojos y siempre vamos a enfocarnos para empezar en la respiración. Y observan cómo está tu cuerpo ahorita. Observa si hay algún dolor, alguna sensación física ahorita en tu cuerpo. Muy bien, y ahora piensa en lo que hemos estado hablando un poquito. Tal vez al estar hablando te han venido recuerdos del pasado, de experiencias donde ha habido miedo. Puedes pensar en algunos de tus miedos que tienes. Miedos al futuro, miedos a cosas que pueden pasar en el mundo, miedos a hacer el ridículo, miedo al fracaso, a que te rechacen, todos los diferentes tipos de miedos que has tenido en tu vida. Y te voy a pedir que recuerdes un momento en tu vida, en el pasado, donde hubo mucho miedo, que sentiste que te iba a pasar algo
y trata de recordar qué sensaciones había en tu cuerpo en ese momento. Trata de ver si estuviste sintiendo cómo tu corazón latía más fuerte. Generalmente los pulmones se cierran y no puede uno respirar tan profundamente, o sea, como que empieza uno a sentir como que te falta el aire. Sientes un poco de desesperación, tal vez ansiedad en ese momento, ganas de desaparecerte o de irte de ese lugar o de hacer otra cosa. Tal vez empieza uno a sudar, sientes las manos como se te mojan, o empieza como uno a mover la rodilla o el pie, o empieza uno a sentir como ganas de no estar en paz. Y trata de ver qué pensamientos había en ese momento. Si observamos, generalmente nuestra mente es muy creativa y se va a pensar lo peor. Así como les decía hace rato de los latinos, que a veces no llega el hijo o la hija porque se fue a una fiesta y uno empieza como a imaginarse lo peor, que ya se tuvo un accidente, que ya le pasó esto, que ya la raptaron, que esto y que lo otro. Y la mente como que tiende a irse por lo negativo en vez de pensar en algo positivo. Entonces nada más recuerda ese momento del pasado cuando te sentías con mucho miedo, qué pensamientos, dónde estaba enfocada tu atención en ese momento. ¿Sentías que no ibas a poder? ¿Sentías que te iba a pasar algo? ¿Qué te estabas imaginando? Muy bien, ahora recuerda otro momento donde había miedo, que sentías mucho miedo hacia algo, que iba a pasar algo, que tal vez te enfermaste o que a alguien le pasó algo y pensaste que a ti también te iba a pasar. Y recuerda qué sensaciones había y observa si hay ciertas sensaciones que son parecidas a los del otro momento que sentiste, que experimentaste ese miedo. Muy bien, y ahora recuerda, ya que pasó esa situación, cuando ya se quitó el peligro, ¿cómo te sentías después cuando viste que no pasó nada? Que saliste 100% bien de esa situación. Muy bien. Y ahora te voy a pedir que recuerdes un momento en tu vida cuando tenías mucho miedo, por ejemplo, de subirte a una montaña rusa y decías, ay, híjole, esa se ve terrible. Y tenías mucho miedo, pero aún así te aventaste y dijiste, lo voy a hacer. Y te subiste al juego y después sí hubo una caída o lo que sea muy fuerte y te dio mucho miedo, pero después sentiste un alivio, como que, ay, no pasó nada. Y saliste vivo de esa.
Muy bien, ahora recuerda un momento, tal vez en tu vida, cuando viste una persona que se te hizo muy atractiva y dijiste, oh, esa le voy a hablar. Y te dio miedo y dijiste, no, pero luego qué tal si me rechaza y me dice que no. Pero aún así fuiste y hablaste con esa persona y después te sentiste mejor porque no dejaste que ese miedo te venciera. Muy bien. Y ahora recuerda un momento en tu vida donde estabas muy preocupado por algo, que te preocupaba mucho el dinero o alguna situación o que ibas a hacer algún negocio y tenías miedo de que no te fuera a salir, pero después resulta que sí salió todo bien y te sentiste mejor después, ya que lo lograste. Muy bien. Ahora te voy a pedir que pienses en tu miedo más grande. ¿Cuál es tu miedo más grande que tienes en esta vida? Si tuvieras que escoger de todos tus miedos, el que dijeras, este es el más grande que tengo, ya sea miedo a la muerte, miedo a hacer el ridículo, miedo a fracasar, a no ser nadie, a no lograr la iluminación, miedo a lo que sea que sientes, piensa en eso. Mi miedo más grande, por ejemplo, era el miedo al infinito, pero eso era antes. Entonces, piensa a ti, ¿qué sería tu miedo más grande que sientes que te puede, ahora sí que congelar y no dejarte avanzar en tu vida? ¿Cuál sería? Y piensa en ese miedo, hazlo más intenso, siéntelo ahorita, a ver si puedes sentir un poco de miedo en tu cuerpo y enfréntalo ahorita. Como dicen, hay que enfrentar el toro por los cuernos, entonces siente ese miedo ahorita. Y nada más siéntelo, no te estoy pidiendo que se te quite el miedo, te estoy pidiendo que lo sientas, que te dé miedo eso que sientes, pero que estés bien con ese miedo, o sea, que lo puedas experimentar y que puedas estar en paz con ese miedo, que lo sientas, que lo experimentes con todo tu ser, con todo tu cuerpo, siéntelo en tu corazón, siéntelo en tu mente, en tu cerebro, en tus ojos, en todo tu cuerpo, siente ese miedo. Y siente cómo tu cuerpo se puede sentir, cómo la sangre se eleva, cómo muchas cosas empiezan a sentirse. A lo mejor te llegan imágenes de cosas que te pueden suceder. Imagínate lo peor
peor que te pueda pasar. Imagínate lo que te está pasando ahorita. Lo peor así que te puedas imaginar, haz una imagen en tu cabeza. Dice, esto, híjole, me puede pasar eso. Y ya que te lo imagines, te imaginas algo peor todavía que eso. Y ya que te imagines eso peor, ahora es otra imagen peor todavía. Y imagínate que eso no es nada a comparación a la nueva imagen que vas a crear de ese miedo que te puede pasar. Imagínate que esa es una película de terror con ese miedo. Eso, sigue sintiendo eso y saca eso. Y ahora ríete de tu miedo, que te dé risa. Y siente eso que estás sintiendo. Muy bien. Y ahora suelta ese miedo. Deja que se vaya. Y siente tu respiración. Siente el presente. Y siente tu cuerpo cómo se siente más a gusto porque ya pudiste enfrentar eso. Siente una paz, una tranquilidad. Y hace años hice esta meditación en un grupo y al final una muchacha sale y se me echa encima y me da un beso. Dice, tengo que vencer mis miedos. Y yo, ok, gracias. Y así pasa. Cuando uno se enfrenta al miedo, uno puede hacer todo, no hay límites. Entonces, nada más así, antes de terminar, imagínate cómo sería tu vida sin miedos. ¿Qué cosas harías? Si no tuvieras miedo a nada, si no tuvieras miedo al fracaso, ¿qué harías? Hay un escritor que me encanta que se llama Steven Pressfield y él escribió hace muchos años en su libro de El arte de la guerra que cuando empezó a escribir, él escribía y escribía y escribía y un día por fin hizo una película y esa película fue un fracaso total. Y dijo que ese día que fue la premiere de su película y que fue el fracaso total, fue el día que él comenzó su carrera, porque como ya había fracasado y su miedo más grande era el fracaso, dijo, pues ya no tengo nada que tenerle miedo. Y en ese momento empezó a escribir películas que le fue súper bien y fue como pudo lograr tener mucho éxito, cuando enfrentó el miedo al fracaso. Entonces, todos vamos a fracasar algún día, en cualquier cosa que queramos, pero si podemos enfrentar ese miedo al fracaso, podemos hacer cualquier cosa porque realmente no hay límites. El chiste es aprender a caminar con ese miedo y decir, vamos a ser amigos y vamos a jugar juntos a la vida, a hacer, a deshacer. Si es que sientes lo que estás sintiendo y cuando tengas ganas tú solito, vas a abrir tus ojos regresando al presente, estirando tu cuerpo un poquito más así y sintiendo el presente, este lugar donde estás, cómo estás, respirando el presente, soltando el pasado. Y vamos a terminar el ejercicio del día de hoy. ¿Qué tal? Es hermoso, es hermoso. Yo me encontré con el miedo al ridículo y el miedo a estallar de la risa. ¿Sabes? Como que estaba ahí como... Uy, ¿cuánto tiempo sin poder estallar de la risa por miedo? Claro. Qué bueno, salió. Yo creo que me va a tener que salir más. Porque
Y también me encontré con que cuando vivimos el miedo, cuando no vivo el miedo, la respiración está cortada, el pecho está Ajá. como... Y cuando decido vivir el miedo, todo el cuerpo empieza a sudar, todo el cuerpo se empieza a llenar de energía, el calor, y es muy revitalizante sentir miedo. En Ujú, realidad es lo contrario, ¿sí? El ujú, miedo a sentir miedo no nos permite conocer lo sanador que es sentir miedo. ujú. Así es. Y cuando uno lo enfrenta, lo puede ver, te das cuenta, o sea, de que es una reacción física, ¿verdad? Pero que uno puede tener como cierto control con eso y con el tiempo uno va como logrando confrontar eso y sentirlo, o sea, porque, vuelvo a repetir, no se va a quitar, o sea, por más que uno quiera, el miedo va a estar ahí, pero lo puede uno como hacer más chico y uno crecer y tener control sobre el miedo. Es como la carta de la fuerza en el tarot, que está un león y está una mujer controlando al león, exacto. El león es como el miedo, ¿no? Pero cuando está bajo control no hay problema, no te hace daño, no te afecta. O sea, es bueno tener miedo para evitar el peligro, pero tampoco debe ser uno esclavo del miedo, ¿verdad? Hay que vivir la vida, hay que salir, hay que meterse a las junglas, aunque haya víboras que te puedan mortales, pero por lo menos vas a vivir, vas a experimentar ciertas cosas que es mejor a estar viviendo bajo el miedo y no salir de tu casa porque te puede pasar cualquier cosa. Siempre pueden pasar cosas, pero si uno vive en ese miedo, pues nunca vas a hacer nada, ¿no? ¿Qué tal? Alejo, ¿qué piensas? Estás muy serio. No, estoy aquí dejando a Dumi, a ti que hablen, que expresen todo esto. Eh, no, yo estaba pensando en situaciones de miedo y yo me iba mucho al trabajo. Todavía tengo eso Ujú, muy metido en las situaciones más críticas, las mías eran del trabajo, yo ve, pero que al final no pasó nada, ¿no? Sí, siempre era como unos picos complejos y al final las cosas, muchas veces lo digo, fueron para mejor, ¿no? O sea, y, uy, de las mejores cosas que me ha pasado es que me haya pasado esto y en ese momento recuerdo que lo sufrí mucho. Entonces, no, ujú, no sé por qué, creo que estoy muy metido en ese tema del trabajo, habiendo cosas más importantes todavía. Y en lo que decías de dominar el miedo, y yo no sé si es dominarlo o invitarlo a que esté ahí también, y también preguntarse para qué me ha servido, porque a veces lo rechazamos y tengo que ser valiente, y ese tengo que ser valiente no ayuda, ujú. y lo crece. Y entonces, ¿cómo lo invitamos y cómo no lo alimentamos? ¿Cómo no? Lo que tú decías de ir a la selva, entonces a veces ni damos el primer paso para salir de la casa porque, uy, hay una serpiente o alguien que ponía sobre eso en las serpientes en la selva. Entonces ni siquiera doy el primer paso para salir de la puerta porque ya estoy con esa serpiente que va a estar en la selva. Entonces lo alimentamos. Sí. Y puede estar, Buenísima, ¿no? buenísima Ujú, Puede estar, metáfora. ahí va a estar la ujú. serpiente posiblemente, pero la probabilidad en que esté y que me toque y que me muerda es muy baja comparada con la alimentación que le estoy dando a ese miedo, con lo terrible Ujú. que Y a puede veces resultar. sí, y a veces uno mismo se jala eso, entonces traes esa imagen en tu mente y llegas a la selva y es el primero que le toca eso. Y Entonces, te voy a decir, hay una... Bueno, sí, 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 dilo, dilo. no, lo que iba a Perdón. decir también es lo que tú hablabas de esas mente reptiliana y también que tal vez el ser humano como animal es el único que se puede imaginar esas cosas, ¿no? Entonces, si ahorita yo hablo de un limón con sal, ya nos empieza la boca a babear, ¿no? Porque el ser humano Ujú, puede imaginarse y eso también lo que hace, que es bueno para el ser humano, lo hace distinto a los animales y hace que logre muchas cosas porque puede soñar e imaginar, pero también hace que se alimente de cosas que no existen y el miedo, y ese miedo está en el que hace lo que decía Dumar, tensionarme y me imagino cosas que me han pasado y el ser humano lo siente como real. Eso es como lo que hace ujú, muy diferente al ser humano, poder ujú, que esa imaginación sea real. Es el limón, yo lo ujú. siento ya en este momento, acá estoy babeando ahorita pensando en limón y no existe, y eso reacciona Es en todo el delicioso. cuerpo.
Ujú, exactamente. Y los miedos son reales, ¿eh? Es completamente real para una persona el miedo de la serpiente o de el fracasar en los negocios como el limón, ¿no? Y cuando uno piensa en eso ya siente, o sea, ciertos químicos en el cerebro y todo que empiezan a formarse y empieza uno a crear su realidad de cierta forma. Entonces uno se jala a veces ciertas cosas. Iba a decir rápido que una de mis amigas que la llevé a Ecuador, nunca había viajado en toda su vida, o sea, tenía ya 65 años que se había ya retirado aquí en Estados Unidos. Y yo la invité a Ecuador porque le dije, vamos, voy a ir a Ecuador, vamos a que conozcas. Se fue, era americana y se fue con un miedo terrible, o sea, de que podía pasarle algo, pero de todas maneras fue. Llegamos a Quito. En 3 horas que estuvimos en el centro conociendo, al puro llegar del avión, no estaba nuestro hotel listo todavía porque llegamos antes de las 12. Y esas 3 horas que estuvimos, una persona, al ir caminando, ella iba enfrente de mi padre, ella traía una mochila y alguien pasó, le abrió la mochila que tenía como un seguro, le abrió la mochila, le sacó el pasaporte, le robó $750, sus tarjetas de crédito, todo lo que traía para el viaje porque lo traía con ella y ni cuenta nos dimos hasta que alguien le dijo a mi padre, oye, esta persona se acaba de llevar todo lo que traía la señora, ¿no? Y ya lo vio y esta mujer tuvo el shock de su vida tan grande, o sea, porque dijo, es que este era mi miedo más grande, y le pasó, pero fue tan grande el shock y el miedo que de ese momento se le activó una enfermedad que traían en su familia, que nunca le había dado, y terminó muriéndose el año pasado, imagínate. Por eso. Entonces el miedo a veces es tan fuerte que puede afectarnos tanto. Yo le dije a ella, le digo, no te preocupes, el pasaporte lo conseguimos, el dinero te lo conseguimos después y tus tarjetas también. Le digo, yo traigo dinero para ayudarte, así es que no te vas a quedar en la calle. Y por más que yo le decía cualquier cosa, no, obviamente cuando está uno en shock no le cae el 20, pero el punto es de que si ella hubiera dejado eso ir y soltado, tal vez ahorita seguiría viva, pero se acaba de morir hace un par de meses, imagínate. Entonces por eso es muy importante no dejar que el miedo nos afecte, porque sí nos puede enfermar, es real, ¿verdad? Nunca he dicho que no es real, es totalmente real, pero hay que aprender a vivir con él y mantenerlo calmadito y saber que ahí va a estar y que es el miedo que hemos tenido desde chicos, porque esas células siguen siendo las mismas, son las más viejas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces por eso hay que tener eso mucho en mente, ¿verdad? Que hay que cuidarse de que no te vuelvas esclavo de eso. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar? Quiero decir que tu historia fue tan fuerte que Alejo al final quedó en shock en ese último fotograma. Quedó en shock y entonces Alejo, bueno, se fue, entonces ya nos despedimos acá. Yo quiero cerrar con algo que dijo acá Gilma. Yo ya no tengo más palabras, estoy muy contento. Gracias, igualmente. Disfruté mucho este encuentro entre los tres y es hermoso. Igualmente. Quiero vivir mucho en el ridículo. Ya dijiste, ¿eh? Listo, de una, va para esa. Entonces acá cerramos con lo que dice Gilma. Gracias al miedo porque disfruté enfrentarlo y lo sentí en los riñones y les permití soltar. Y les permití soltar, que explotaran Melogisel. Bueno, no sé qué es eso. Gracias infinita. Roberto, eres maravilloso. Entonces aquí en nombre de todos los que estuvieron, este comentario de Gilma. Muy bien, igualmente gracias por escucharme y por estar aquí. Y un saludo a todos y gracias Dumar y Alejo por darme esta oportunidad siempre. Son increíbles, les mando un abrazo a los dos y me lo saludas a él, te despidas de él por favor. Listo, te adoro. Gracias. Como un niño chiquito, gracias. Sale, igualmente. Y nos vemos pronto, ojalá para la ceremonia del té, cuando claro que se sí, pueda. tenemos pendientes varias cosas, pero entonces vamos a tener paciencia para que todo salga bien bonito y en el momento. Cuando gusten. Claro que sí, Listo, igualmente. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós, chao.